Sansofé, la voz de la iniciativa popular. Un espacio de comunicación comunitaria y participación ciudadana realizado por la Asociación Cultural Guiniguada Comunicación. Este programa se desarrolla gracias a la financiación pública del Cabildo de Gran Canaria a través de la convocatoria de subvenciones para el fomento de la participación ciudadana y el fortalecimiento asociativo destinada a fundaciones, asociaciones, federaciones, confederaciones y entidades sin ánimo de lucro de la isla de Gran Canaria para el año 2025. Sansofé, donde la palabra se comparte, la ciudadanía participa y las ideas se ponen en común. Sansofé, voz que se enciende cuando el pueblo quiere estar. La palabra nos empodera, la idea aprende a caminar. Sansofé, manos abiertas, micrófono sin poder. Participar es el camino para volver a creer. No es escuchar solamente, es pensar, proponer, actuar. La ciudadanía despierta cuando se empieza a implicar. Sansofé suena cercano, suena libre, suena en red. Si la voz es compartida, la democracia también. Buenos días. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, vuelve a situar en el centro del debate la lucha por la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Una jornada de reivindicación, memoria y compromiso colectivo que recuerda que los derechos conquistados han sido fruto de décadas de movilización social, pero también que aún quedan muchas desigualdades por superar. En este contexto, resulta fundamental visibilizar las realidades de aquellas mujeres que enfrentan barreras adicionales en su vida cotidiana. Mujeres que, además de la desigualdad de género, conviven con otras formas de discriminación que limitan su participación social, su acceso a la información, la toma de decisiones sobre sus propias vidas o el ejercicio pleno de sus derechos. Hoy hablaremos precisamente de esa realidad, de la necesidad de avanzar hacia una igualdad inclusiva, que tenga en cuenta todas las diversidades y que garantice que ninguna mujer quede al margen de los derechos, de la participación y de la vida en comunidad. También vamos a conocer iniciativas que trabajan en la sensibilización, el empoderamiento y la defensa de los derechos de estas mujeres, impulsando herramientas para que puedan alzar su voz y ocupar el lugar que les corresponde en la sociedad. Si quieres contactar con el equipo de este programa de radio, mándanos un WhatsApp al 676 03 4011. Repito, 676 03 4011 o llámanos al 928 31 99 46. Hoy la historia vuelve a preguntar por las voces que quisieron callar. Hoy la plaza vuelve a recordar que la igualdad aún quiere llegar. Hay miradas que no quieren ver los caminos que faltan por hacer. Hay silencios que intentan negar que hay derechos que deben llegar. Entre sombras creció la verdad, entre muros nació la igualdad. Cada paso que empieza a avanzar abre puertas que nadie cerrará. Que se escuche fuerte esta vez, nadie sobre la lucha también. Cuando el mundo decide cambiar, la justicia comienza a hablar, que resuene en cada rincón. La igualdad no es una ilusión. Si la voz se vuelve a unir, el futuro empieza a latir. Ni el silencio ni la exclusión pueden frenar la transformación. Cuando la dignidad
quiere crecer, no hay barrera que pueda detener. Que se escuche fuerte, esta vez nadie sobra en la lucha también. Cuando el mundo decide cambiar, la justicia comienza a hablar, que resuene en cada rincón. La igualdad no es una ilusión, si la voz se vuelve a unir, el futuro empieza a latir y la historia vuelve a escribir que la igualdad está por venir. Ayer domingo fue el Día Internacional de la Mujer. Sobre eso también vamos a hablar y sobre otros asuntos con Guadalupe Medina Santana, directora de ADISNOR. Guadalupe, muy buenos días. Bienvenida a Radio Guiniguada otra vez. Pues muy buenos días, Javier. Siempre bien hallada en este espacio tan empático y tan social. Bueno, vamos a hablar de muchas cosas hoy. Tenemos 3 frentes abiertos, pero el primero de ellos es sobre todo refrescar a la audiencia que siempre ha sido fiel a este espacio de radio, que se ha convertido en un referente comunicacional sobre las entidades del tercer sector en la isla de Gran Canaria. Entonces tenemos una audiencia fiel que nos escucha siempre y seguro que hay audiencia nueva. Para todas esas personas que nos están escuchando, vamos a recordar un poquito qué es ADISNOR. Bueno, pues ADISNOR forma parte de un movimiento activista que se centró hace ya más de 40 años de manos de padres y madres con hijos e hijas con discapacidad intelectual y trastornos del desarrollo que en su momento no encontraban alternativas a la inclusión educativa y social de sus hijos. Con el tiempo se transformó en una entidad, en una ONG de utilidad pública, un recurso de interés comarcal en la Mancomunidad del Norte y una entidad que presta servicios no solo en la localidad donde alberga su sede central, que es en el municipio de Galdar, sino además en toda la isla de Gran Canaria. ¿Cómo está la cosa en el norte de Gran Canaria, en ese sector de Galdar, Guía? Porque yo me imagino que los usuarios y usuarias que se benefician de los servicios y que forman parte de la vida activa de ADISNOR, porque aquí no se trata solo de ser usuarios o usuarias, sino formar parte de un proyecto tan importante, ¿en qué situación se encuentran ahora mismo? Bueno, hay en líneas generales, a nivel de la ley de atención a la dependencia y a las personas con discapacidad, he de decir que se han hecho mejoras que han intentado llevar más tiempo la inclusión en el ámbito educativo, sobre todo, que es súper importante el que un joven de 16 años pues siga estando ahora con la FP más 21 y con las FP adaptadas, incluso hasta los 30 años, accediendo a certificados profesionales que posibiliten su inclusión laboral. Y por otro lado también accediendo a plazas, a aquellos que sí es verdad que precisan por tener una dependencia mucho mayor a centros que le posibiliten una conciliación familiar. Esto por una parte, como te decía, está muy bien, pero por otra, siempre como españoles que somos, pues españoles y españolas que somos, pues tenemos la parte negativa, ¿no? Que es creer que la institucionalización de las personas con discapacidad tiene que ser de serie, el creer que la dependencia es de serie y no predisponer esa ley magna que se creó en el 2021, en junio del 2021, para promover, para erradicar lo que era el sistema de de quitar la representación jurídica de esas personas y ponerla en manos de tutores y pasar a la ley de apoyos, un sistema de apoyos que lo que crea es que la persona esté más tiempo no en una institución, que eso no es lo correcto, sino todo lo contrario, en su espacio, en su ámbito educativo, en su ámbito social, que participe como cualquier otra con los apoyos necesarios en la vida pública como igual que cualquier otra persona. Son padres y madres que intentan pues también defender los derechos de sus hijos e hijas
Y muchos de estos hijos e hijas están intentando también autodefender sus propios derechos, porque nivel de conciencia, evidentemente, siempre hay en todas las personas. Y también hay dignidad. Pues eso. Se trata de defender la dignidad y los derechos de estas personas, que jamás debe de pasar por crearles una plaza y tenerlos aparcados. O crear actividades que solo sean generadoras de más exclusión, sino realmente estos padres y madres lo que quieren que sus hijos e hijas vivan con total normalidad en una sociedad con la edad que tienen y no creyendo siempre que son niños o niñas eternamente, ¿no? Cuando eso pasa mucho, ¿no? Cuando nos dice, ay, los niños, y oye, me dice, señora, se está usted refiriendo a un señor de 40 años, claro, llámele como es, pero no, nunca será niño. Porque aunque lo digan desde el ámbito del cariño, ya sabemos que las palabras a veces tienen un doble sentido y muchas veces es para eliminar justamente esos derechos, claro, que se adquieren, ¿no? Yo creo que fue contigo con quien el año pasado hicimos esta reflexión, ¿no? Tú imagínate que algunas de las personas que forman parte de Adisnor y que se benefician de la tarea que también hace Adisnor, pues quisieran, pues por ejemplo, ser técnicos de sonido, técnicas de sonido en la radio. ¿Y por qué no pueden? ¿Por qué no tienen ese derecho? Me parece tan... Yo, por ejemplo, porque al final sentimientos tenemos todas las personas. Pueden haber determinadas discapacidades, pero las discapacidades tienen ¿cómo lo digo? Como unos niveles, ¿no? Vamos a llamarlo así, que puedes tener más discapacidad o menos discapacidad, pero el nivel de conciencia, oye, siempre está presente en algunos aspectos, y a mí me causaría una frustración que me trataran como un niño y que no me dejaran hacer lo que en verdad pues me puede gustar o atraer porque me han puesto la etiqueta de discapacidad. No sé, me choca, no lo entiendo, Guadalupe. Pues igual estoy haciendo el bobo aquí, pero no lo entiendo. No, Javier, eso me pasa a mí, pues yo llevo una trayectoria muy larga como trabajadora social en diferentes ámbitos, y la verdad que llegar a la discapacidad intelectual, a esta área, pues te das cuenta que hay muchos profesionales que no tienen los conocimientos adecuados. Ya sean médicos, ya sean trabajadores sociales, ya sean psicólogos, ya sean psiquiatras. Sí. Y eso es lo que hace que muchas veces estas profesionales que van a dar un informe sobre una persona con discapacidad intelectual, pues justamente le hacen un flaco favor, les sobreprotegen y no respetan lo que debe de ser una idea de vida independiente. Y esto es lo que pasa, pues nosotros en Adisnor lo que intentamos es promover las capacidades de estas personas, primero su vida independiente, y además nos lo creemos, ¿no? Y por otro lado, fomentar las habilidades y la práctica para la vida en el trabajo, porque desgraciadamente, desde niños y ya luego desde jovencitos, se les está excluyendo a una educación aislada, que no tiene nada que ver con la empleabilidad. Por eso está fracasando incluso la FP+21, que se ha creado con toda la buena voluntad, pero que se está encontrando jóvenes y familias que siguen encasillando a sus hijos en ideas infantiles, además con los bulos de, no, mi niño, tú no trabajas y te van a quitar la paga. Cosas como esa. Y yo siempre digo, señores, es que con un subsidio de ayuda que presta el sistema, y bendecido es, ¿vale? Pues realmente no es tal y como está la vida, no le va a ayudar para vivir de forma independiente. Aparte que el trabajo no solo da dinero, da prestigio social, da la posibilidad de que la persona pueda estar en compañía de otras personas, de convivir en una normalidad. Entonces, imagínense cuando nos encontramos un desempleado, no es feliz porque solo cobre su prestación, ¿vale? Debería de estar feliz si encuentra un empleo, ¿no? Porque esto es lo que produce a veces el trabajo, ¿no? El compartir con otros, relacionarnos, ¿no? Y por eso es verdad que hay que hacer un gran trabajo, y es lo que hace Centra Adisnor, no solo con los usuarios asociados y asociadas que tiene, sino esto lo traslada a otros muchos centros y en otros ámbitos para que poder dar asesoramiento a familias, a profesionales, y también seguir con una reivindicación del fomento de las habilidades para el empleo, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo ahora mismo Adisnor en el ámbito de la carpintería de madera, en el ámbito del mantenimiento de edificación, gracias a una subvención que nos proporcionó la Fundación Caixa,
en orientación laboral, gracias a Mafre también el año pasado, y también dentro del área de la hostelería o de la peluquería estética. Son necesarias. ¿Por qué? Porque hay que partir de cero en crear habilidades para el empleo. Ya no solo que aprendan el oficio, sino partir de estereotipos, quitarles a estas personas el que son unos niños, el que no pueden. Es que hay que trabajar desde cero. Imagínate que te larguen al mundo con 19, con 20 años, incluso con más, y te diga, oye, que tú eres adulto ahora. Sí, sí. Claro. Es todo una catarsis, ¿verdad? No es fácil, no es fácil. No es fácil. Y ojalá el espectro de formación se amplíe y vayan ganando terreno estas personas en otros muchos ámbitos, ¿no? Que no sea solo en el sector servicio. Y que se coordinen las instituciones en ese sentido, porque no puede ser que haya una línea de dependencia intentando prácticamente incapacitar a las personas y darle un centro como una salvación, una plaza en un centro, y como que tienes que ir ahí todos los días y que esa va a ser tu salvación. Mentira. Por eso es mentira, ¿vale? Claro. Decirles a la familia, mira, gracias a que una persona mayor, gracias a que hay un centro de día para personas mayores, le salvó a esa persona mayor la vida. Pues no, le salva una pequeña parte de su vida, pero no es lo ideal. Lo ideal es que entiendan que los proyectos, cada persona tiene un proyecto de intervención concreta y no todo tiene que ser institucionalizador, porque la institución, eso lo aprendimos hace muchos años en la universidad, todos los que nos dedicamos a esto, antiguamente era una desgracia ver que eso se hacía con las personas con enfermedad mental, que todas tenían que estar en aquellos llamados manicomios, ¿no? Pues parece que ahora las personas con discapacidad intelectual, una persona con discapacidad tiene plaza. ¿Pero por qué tiene que tener plaza? Y que Guadalupe, yo me imagino que viene muy bien ir a un centro pues un par de horas al día, pues para poder despertar y fortalecer determinadas capacidades o inquietudes que puedan tener cada una de las personas usuarias y de las personas que acuden a estos centros, pero que también, yo repito, ¿no? El tema de... No es que sea obligatorio, porque si no coarta la voluntad de las personas, que tiene que estar por encima de... O sea, el que una persona acuda a un centro a formarse, porque tiene que tener también un objetivo, porque para pasar el rato, yo conozco muchos sitios que en los que me dicen, no, es que se pegan gran parte del año preparando el carnaval y la otra gran parte del año bailando, ¿vale? Bueno, un poquito, ¿vale? Claro. Un poquito. De acuerdo. Está muy bien para el que le guste el carnaval, que lo disfrute. Y que esa asociación se llame así, ¿no? Asociación de bailes, no sé qué, para el carnaval. Pero que no se llame centro ocupacional, que no se llame centro de intervención con personas con discapacidad intelectual. Porque es que realmente excluir a estas personas a una actividad muy concreta que está súper bien, pero para nada confluye con todo lo que es una persona, ¿no? Esa actividad está muy bien para la época que es el carnaval. Está muy bien que desde septiembre, octubre prepares tus vestuarios y tus coreografías, pero que no sea eso el centro de tu vida. Que hay vida más allá de eso, ¿no? Y que tenemos tenemos la noche de los finados, que además enriquece a nivel cultural a las personas, porque las personas todas tienen derecho a formarse y a entender su propia cultura. Que parece que estas personas... A mí es que yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Parece que es aparcar a unas personas, aparcar y apartar de la sociedad, y los centros de día y los centros ocupacionales no pueden ser aparcamientos de personas, tienen que ser recursos que se utilicen pues para dinamizar y ayudar a dinamizar la vida de esas personas en su ámbito personal también, y que se conviertan en herramientas de aprendizaje, porque también entendemos que si hay una discapacidad psíquica, pues seguramente pues habrá que estudiar qué tipo de discapacidad psíquica es, y yo no sé si estás de acuerdo conmigo, y en base a eso pues reforzar los aspectos que necesite reforzar esa persona. Hombre, cada persona necesita un proyecto de vida, eso está claro. Entonces, desde que entra a una institución, esa persona tiene que tener un recorrido, no todo vale para todas las personas, eso es incierto. Entonces, y en la cual se le tiene que decir, mire, las necesidades que va a tener, a lo mejor viene con una idea concreta, ¿no? Lo que pasa es que después nosotros como profesionales tenemos que ver cuál va a ser lo mejor también conjugando con esa necesidad y su futuro profesional también. Porque de lo que se trata es de que sean personas autónomas en la vida, en la medida de lo posible, poniendo todos los apoyos que sean necesarios.
Y realmente también luego no nos olvidemos de que hay pues, personas que necesitan muchísima más apoyo, muchísima más dependencia y estarán en centros más residenciales y para eso está. Lo que no puede ser es que en los centros de día estén ocupando plazas personas que podían perfectamente estar en sus casas, viviendo, haciendo cursos de formación, empleándose para la vida, etc., etc., ¿vale? Y luego ver autismos profundos, autismos graves que están esperando por una plaza. Eso es lo que nos ha pasado a Disnor muchísimas veces, que nos hemos visto nosotros centrándonos más a la formación y la vida independiente, nos hemos visto muchas veces que tener que atender a muchos jóvenes con espectros autistas, con graves dependencias y que no se les ha abierto las puertas. Porque realmente están ocupando plazas pues personas que no deberían y se lo tienen ya que plantear los profesionales. La institucionalización jamás es la solución para una persona. Porque después de los 20, los 30, los 40, luego los 60, luego a un asilo de ancianos, una residencia de ancianos. ¿Esa es la vida que queremos para unos jóvenes de hoy en día? Claro. Por favor. Yo tengo una curiosidad ahora, que esta no te la esperas. Uh-huh. Guadalupe, ¿y estas personas votan? Por supuesto. Pero votan, pero votan libremente, son personas que sus familias las influencian para ejercer el voto. O sea, yo no sé si a Disnor y centros similares, no sé, tú conoces alguna actividad similar, pues se haya hecho alguna especie de taller para de aprendizaje a la democracia, al voto. Porque yo te lo pregunto, ¿sabes por qué? Porque yo veo que tú vas mucho por la independencia de la persona. Y la mayor libertad que puede tener una persona, aparte de la libertad de poder hacer lo que quiera, la libertad democrática es lo más importante que podemos poner sobre una mesa, ¿no? Y claro, está muy bien decidir si tú quieres ir al cine o ir a la playa. Eso está genial. Está muy bien si quieres trabajar en una carpintería o de peluquería. Está genial también que tú puedas decidir si quieres ir a un centro ocupacional o a lo mejor es que no te gusta ir y te aparcan ahí a posta, pero lo más importante es poder decidir el futuro del país donde vives. Entonces, o por lo menos de la localidad donde vives, exacto, ¿no? O la localidad, exacto. Javier, yo creo que este mal, porque es un mal endémico que tenemos en nuestra sociedad, nosotros vemos jóvenes que están estudiando y que jamás se les da información siquiera. Hay una incultura general a nivel social y por eso esas personas, esos jóvenes son carnaza para los bulos. Son carnaza, no saben cómo, hasta dónde puede gobernar un alcalde, hasta dónde son sus limitaciones, qué es lo que le influye cada vez que se decide algo en un pleno municipal. Pero por eso digo que es un mal que nosotros tenemos, que tenemos muchos estudiantes que han sacado muchísimos estudios, pero tenemos una población muy inculta a nivel de participación, que esto es lo que habla de la participación ciudadana, el conocer cuáles son sus instituciones, cuáles son las fórmulas de participar, cómo pueden ellos decidir desde su barrio hasta el Estado por dónde mejorar sus vidas, a fin de cuentas, ¿no? Tenemos mucho profesional de lo concreto, pero mucho ignorante de lo común y de lo general. Totalmente de acuerdo. Y entonces, claro. Totalmente de acuerdo. Y si esto lo añades a las personas con discapacidad intelectual, imagínate, ellos están al margen. O sea, desgraciadamente al estar excluidas, pues ese sistema ni siquiera llega a ellos. Nosotros en Adisnor eso no lo hacemos. Nosotros trasladamos toda la lectoescritura y demás, el poder leer las noticias, el saber y adaptarlas a ellos. Saber de qué va, ¿no? Al saber cuáles son y por qué, saber cuál es su alcalde, por ejemplo, en el municipio de Galdar o en el municipio de Arucas o de donde procedan, ¿no? Sí es algo que nosotros sí que tenemos muy en cuenta, que desde luego después pueden estar con las familias sometidos a la hora de votar y demás. Claro. Oye, pues como todas las familias, ¿vale? ¿No? Antiguamente, ¿no? Si te salía un padre de aquella forma, pues la hija al final se convertía en monja o en cura, ¿no? Claro, sí. Es que eso es, claro. Depende de la cultura Líbreme familiar. de Dios de la familia. La familia unas veces impulsa para el aire y otras veces te impulsa para el infierno. Eso es así, es algo con el que nos han dicho, este es tu padre, este es tu madre, este es tu hermano, y con eso tenemos que cargar. Si nos salen súper buenos, genial, pero como nos salgan malos, pues ahí los tenemos, ¿no? También no dejan de ser familias, pero ahí lo están. Era una curiosidad que tenía y yo creo que viene bien hablarlo. Es importante saberlo, ¿no? A partir de los 18 años, cualquier persona, por incapaz que pueda parecer a nivel cognitivo, ¿vale? Es una persona con todos sus derechos. Solamente un juez le puede incapacitar.
Y como decíamos antes, a raíz de la ley 21 de junio del 2021, se inhabilita esa tutela casi generalizada que había. Yo recuerdo que cualquier persona que yo conocía estaba tutelada. Si no tenía sus padres, estaban tutelados por sus padres, estaban tutelados por la administración. Sí. No había una persona con discapacidad, aunque tuviera autonomía, muchos hasta llevando un coche, que no estuvieran tutelados. Eso se acabó. Y eso todavía hay muchos profesionales que no lo llevan a cabo. Se acabó. Es un sistema de apoyo. Con lo cual, esa persona tiene todo su derecho a decidir si quiere ir a un centro, si quiere ir todos los días. ¿Por qué le obligas? A nosotros nos llaman usuarios que han estado con nosotros diciendo me obligan a estar en este centro todos los días. Y cada día le tengo que decir que no, que es mentira, que no te van a quitar la paga porque no vayas, que es mentira. Y es terrible. Y es terrible que hayan profesionales en esos centros que le estén dando estos bulos a estas personas. ¿Vale? Porque parece que esto es un negocio y al final me voy a creer que es un negocio. Y al final es que cada vez que va un chico o una persona a un centro tenemos comisión. Pues no, señores, desgraciadamente en el mundo, en nuestra sociedad, hay muchas personas dependientes. Igual esa no es la persona dependiente que tiene que estar en esta institución o en ese centro. ¿Vale? Igual no tiene que ser todo el día. Igual puede ser unas horas a la semana. Y claro, no tener que estar como... Bueno, pues imagínate, yo recuerdo a mi padre en paz descanse que yo le tuviera que decir, no, tú tienes que ir al centro de mayores todos los días, obligatoriamente, porque si no te quitan la pensión. ¿Nos imaginamos eso? Pues eso se hace a día de hoy con personas con discapacidad intelectual. Y eso se hace con profesionales que les pagamos todos, públicos además. Y muchos también no públicos, pero que reciben también subvenciones. Me gusta que vengas a este programa, Guadalupe, porque eres sincera. Tú lanzas ahí... Sí, para lo bueno y para lo malo. No, está muy bien porque te honra y en cierta medida pues descubrimos una parte de la sociedad que no vemos, porque es verdad que vemos los vehículos de las diferentes entidades circulando por las capitales, vemos los locales de muchas entidades, por ejemplo en nuestra ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, pero no sabemos lo que ocurre dentro y tampoco sabemos cómo se gestiona dentro los recursos de la entidad y mucho menos a las personas que forman parte de la entidad y que son usuarias de la entidad. Entonces, pues un poco tener esa visión de alguien que está en una de las entidades y que dirige una de las entidades, yo creo que es muy positivo porque además tienes una visión muy crítica sobre lo que tiene que ser una entidad de estas características, que tiene que ser una entidad de apoyo y no una entidad de gestión, sino de apoyo. La gestión ya la tendrá tiene que ser un recurso, claro, y no una empresa que se dedica a promover servicios X, sino realmente un recurso que mejore la vida y la calidad de las personas con discapacidad intelectual en este caso, ¿no? Y fíjate, si ahora nos centramos en el 8M, sí, hay mucha tela, ¿eh? Precisamente ayer fue el Día Internacional de la Mujer y claro, la mujer pues también puede tener discapacidad intelectual y también tiene reivindicaciones. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre eso. Para nosotros esta semana, para Radio Guiniguada, es una semana importante. ¿Por qué motivo? Porque Radio Guiniguada ha sido una radio vinculada a todos los movimientos sociales, que nació en el año 85, 1 de mayo del 85, y teníamos recién la salida de la dictadura de España, que fue en el año 76, 75, noviembre del 75. Murió. Que fue cuando murió Franco, y después hubo una época ahí de transición. O sea que Radio Guiniguada cuando nació estaba todo todavía como efervescente, ¿no? Y claro, había un problema, ¿no? Y el problema que había en aquella época era los derechos de la mujer, que seguía siendo un florero en una casa, en un almacén, el adorno, ¿no? Ese adorno ya por suerte se ha ido eliminando, pero todavía sigue habiendo algún estigma, ¿no? Que hay que seguir sanando poco a poco. Y la mujer con discapacidad, pues yo me imagino que la cosa se multiplica, no sé cómo se dice la palabra, se amplifica. Entonces pues sí, me gustaría saber, porque es importante hablar también de las mujeres con discapacidad dentro de este movimiento feminista que se ha convertido y que tiene que seguir así el día 8 de marzo. Pues sí.
como bien dice, es un movimiento feminista que no es un movimiento de mujeres, que esa es la gran diferencia. Primer bulo que vamos a quitar. El feminismo es una forma, una práctica política de atender a los colectivos más vulnerables. Gracias a movimientos feministas, los derechos de los trabajadores han sido elevados a la 18ª potencia. El término feminista, la gente lo asimila a femenino y nada tiene que ver. Vamos a aprender un poquito, ¿vale? Vamos a seguir, ¿no? Como se dice, aprendiendo cada día a cosas que muchas veces utilizan para bulos todavía. Y por eso decías, Javier, que tu emisora, ¿vale? Que tanta reivindicación a ese proceso, a esa transición, y que a día de hoy, desgraciadamente, ¿vale? Sí. Estamos todavía convulsionando, ¿vale? Como a través de diferentes bulos, a través de que la persona no tiene la suficiente información, pues hace tambalear esa democracia que tanto nos ha costado. Y que por eso es muy importante, por eso vengo a tu emisora, porque sé que parte de esto, ¿no? Del pueblo y de la participación. Hablar de las mujeres a día de hoy y de los derechos de la mujer sigue siendo todavía... muchas veces una mofa para según qué políticos, una mofa para según qué personas, sean hombres o mujeres. Esto es lo complicado, ¿vale? ¿Por qué? Porque el machismo es un gas inoloro que olemos desde que somos pequeñísimos, que es la educación que primero se nos queda, la que no se nos dice, la que se practica. Y desde pequeño vemos como la mujer está excluida. La mujer siempre es el karma de por qué los hombres se portan así, porque ella tiene la culpa. Porque los cuidados siempre son de las mujeres. Pues imagínate cuando hablamos de mujeres con discapacidad y además que esa discapacidad sea de tipo intelectual. Pues ya tenemos la del género, que es de mujer, ya tenemos la de la discapacidad, que es un doble añadido, y ya tenemos la triple, que es la incapacitación judicial, que a veces le hacen sin motivo y sin que un juez le haya sentenciado esa condena. Entonces, es una triple discriminación que sufren estas mujeres, muchas veces silenciadas, tratadas como niñas, y que no, a diferencia de ese paradigma que tienen en general las personas con discapacidad intelectual, pues se les añade el del género. Hay ahora mismo, a día de hoy, ratios más altos de inclusión laboral en hombres con discapacidad intelectual que en mujeres con discapacidad intelectual. A las mujeres se les sigue dando los cuidados. Si ya se encargaban de tal, pues ahora tienes que cuidar de los niños de tu hermana, cuidar de tus padres mayores. Pero sí, tú no puedes salir a la calle sola. Pero sí, tú no puedes tener dinero y manejártelo tú sola, ¿vale? Entonces esas son las vulneraciones de derechos que se hacen actualmente en las mujeres. Por eso es un día de reivindicación y Adisnor en este sentido, a través del proyecto Adis Contigo, es un poco lo que hace con nuestra trayectoria, que ya se centra en cerca de 40 años, pues hemos ido viendo que esto es una realidad palpable. Llevamos desde el 2015 y por un cúmulo de situaciones con mujeres que se nos estaban dando en diferentes situaciones, que nos llamaban por teléfonos, que los padres decían en entornos de colegio, en centros sanitarios, donde se vulneraban sistemáticamente los derechos de estas mujeres. Y por eso nace Adis Contigo. Antes de entrar en esa materia de Adis Contigo, yo sé que Adisnor está intentando hacer una campaña mediática para que llegue al mayor número de personas. Han elaborado un spot, un vídeo que está circulando ya por las redes sociales, al que nosotros hemos extraído el audio y se lo vamos a ofrecer en este formato radiofónico. No hables por mí. Defiende mis derechos. Las mujeres con discapacidad intelectual hemos sido históricamente invisibilizadas, silenciadas y excluidas. No me trates como una niña. Soy una mujer, respeto mis derechos. Y es que las mujeres con discapacidad intelectual no somos eternas niñas, ni personas incapaces de decidir. Somos ciudadanas con plenos derechos. No es que no puedas decidir sobre mi vida íntima, que esa decisión me pertenece. Esta es una iniciativa del proyecto Adis Contigo,
gestionado por Adisnor y subvencionado a través del Instituto Canario de Igualdad del Gobierno de Canarias y a través de la Consejería de Igualdad y Violencia de Género del Cabildo de Gran Canaria. Bueno, pues ahí teníamos ese spot. Es potente. Por lo menos el mensaje a mí me resulta potente, ¿no? Porque no hay nada más digno y a la vez indigno en el aspecto del trato, ¿no? que reciben las personas con discapacidad. Y es que pidan esa igualdad. Me parece indigno que tengan que pedir esa igualdad de esta forma. Es que no sé cómo explicarlo, porque que una mujer te tenga que decir, no me trates como una niña, en un spot, me parece indigno que lo tenga que hacer. Que lo tenga que hacer. Me parece indigno, pero me parece muy digno que lo haga de la forma que lo hace, porque tenemos derecho a pedir lo que creemos conveniente para nosotros y para nosotras, y más cuando tú estás viviendo en esa situación. Por lo tanto, me parece un ejercicio de autoevaluación, un ejercicio de reivindicación mayúsculo, y me gustaría saber qué hacen precisamente las instituciones al respecto. Nosotros a través de este proyecto llevamos reivindicando desde el 2015 en mi propia voz, en la voz de mi compañero José Miguel, psicólogo, que hemos ido dando ese asesoramiento a familias, a profesionales. También nos hemos reunido con políticos y políticas para un poquito que se pongan en marcha esos protocolos que realmente... Porque, fíjate, nosotros para poder llegar a las mujeres con discapacidad intelectual, como tenemos esa forma de trabajar en la sociedad, que es la institucionalización de serie de las personas en general con esta discapacidad, pues tenemos que ir allí donde ellas están, que son en los centros educativos o en los centros sociales o sanitarios. Claro. Es donde las podemos encontrar. ¿Qué pasa? Que muchas veces, o desgraciadamente, cuando uno forma parte, fíjate lo que pasa muchas veces con los ancianos, cuando uno forma parte de una institución, al final está bajo las directrices de una institución. Claro. A nosotros nos pasa que no podemos hablar abiertamente con esa persona porque, bueno, pues no, eso es mentira, ¿no? Sale de ellos, no la creas, ¿no? O sea, y siempre que luego le decimos, oye, pues es que hay que creer los relatos. O sea, esto es, si a mí ya mi relato me lo están coartando, ¿yo qué capacidad tengo? Hay una serie de protocolos que se tienen que poner en marcha dentro de que están establecidos, es que están escritos, pero acá hay que desempolvarlos, ¿vale? Y practicarlos. Y es que escuchar a las personas, sobre todo cuando una mujer quiere participar o no quiere participar, o tú la estás degradando simplemente porque tú no sabes, o cállate ya pesada, o eso es mentira, tú lo sabes. Pues eso es una vulneración de sus derechos. Y cuando tú no lo haces y lo hace tu compañero, también hay que denunciarlo y también hay unos protocolos para eso. No se puede esconder porque es tan culpable el que lo hace, ¿vale? Como el cómplice que lo sabía pero no hizo nada. Y eso pasa, o sea, eso está pasando con las mujeres con discapacidad intelectual. En sus entornos más inmediatos, que sus propias familias a veces. Los abusos donde más se están haciendo... Bueno, pues nosotros, mira, hasta ayer mismo me llamaba una mujer con la que nosotros hemos estado trabajando con ella en la formación para la peluquería y la formación para la empleabilidad, una mujer con unas capacidades perfectas para la vida independiente, que está asociada a un centro y que en ese centro no le dejaban venir para hacer otro curso en Adisnor. ¿Por qué no? Porque tenía que ir todos los días obligatoriamente a ese centro. ¿Vale? Si no, la amenaza de que pierdes la paga de no sé qué. O sea, ya ahí hay una vulneración de sus derechos, ¿vale? Y cuando Adisnor ya nos acercamos de alguna forma, porque claro, tenemos que ser pedagógicos, porque no queremos enfrentarnos para nada, queremos ser una ayuda a esos centros, a esos profesionales que a lo mejor no se están dando cuenta que eso es una violencia indirecta, pero que se está ejerciendo, ¿vale? No podemos... tratar a estas mujeres como niñas y tú no decides y tú no hablas, porque hasta los niños tienen sus derechos, ¿vale? Yo he visto cómo ir a un centro de salud y que el médico ni le hable a la mujer, ¿no? Porque simplemente, no, pero es que ella no me entiende, pero ¿por qué no le habla? Primero le habla y le habla de una forma adaptada que también tendría que por lógica, ¿no? Al comunicarnos, por lógica lo hacemos más lento, ¿vale? Por lógica. Tampoco tenemos que ir a la universidad para esto, pero sobre todo
escucharla. Por lógica porque- lo hacemos más lento y más alto. Sí. Que son personas que escuchan perfectamente, que... Algunas sí, algunas no. Bueno, pero Como todas las personas. pero como nosotros, que podemos escuchar mejor o no, pero para que se entienda, ¿no? Sí, que claro. vamos a ver, es que no estamos hablando con una platanera, que estamos hablando con una persona. No estamos hablando con un juego, con una cosa inerte, que es una cosa que tiene Y que vida. y que si esa mujer tiene un dolor, lo tiene ella, no lo tiene la madre. Claro. Entonces, ¿por qué le pregunta a la madre? Vamos a ver, es con que- naturalidad. Vamos a ver, yo no sé, yo no me he visto en esa situación, pero yo creo que es con naturalidad, Guadalupe. O sea, ¿qué te duele? Claro. Aunque le digas el mi niña detrás, Mm. porque al Bueno, final pero mi niña está bien. Otra cosa es que te... una expresión Exactamente, canaria. una o sea, expresión canaria que nada tiene que ver. A mí me dice, oye, mi niña, y no me molesto. Claro, no me molesta. Pero hablamos de que el mi niña en las mujeres con discapacidad intelectual Sí, siempre claro. es para quitarle sus derechos. Es para quitar- Siempre sí, sí, es sí, para sí, tratarlas sí. como una niña. O sea, es por eso que Sí, sí. no tiene nada que ver el argot del canario con realmente una voluntad casi cierta de querer, no pasa nada, ella no sé qué, y ridiculizarla, ¿no? Que muchas veces es lo que muchas veces vemos, ¿no? Y para eso tienen que tener profesionales para parar eso, para que no se suceda. Es que También- cuando ridiculizas, estás minimizando a la persona. Que no es solo ridiculizar, es minimizar a la persona. Va conjugado eso. Va unida esas Y dos Javier, palabras. recuerda que estas mujeres están muy acostumbradas a ese maltrato. Esto es lo complicado, ¿vale? Han tenido una indefensión aprendida desde niña, que es normal que se rían de ella. Es normal. Mira, fíjate que nosotros para elegir los casos, para hacer un spot sencillo, rudimentario de andar por casa, Claro. el sonido no es el mejor, ¿vale? Estas son las... Pero se entiende. esta es una de las debilidades que tiene Adisnor, ¿vale? Adisnor no dispone de una subvención nominada para que llevamos desde el 2015 con un proyecto que realmente no existe. Puede existir alguna actividad concreta, pero no existe un proyecto que empiece en enero y que acabe en diciembre de todos los años, donde diariamente no se trabaje solo en nuestra asociación, sino que trabajamos en todos los centros de la isla de Gran Canaria, que damos esos protocolos, asesoramiento totalmente gratuito, tanto a familias como a profesionales, y que no contamos a día de hoy con una mínima subvención nominada que nos haga tener las garantías y los recursos para poder seguir llegando a mucha más gente. A nosotros se nos partía el alma el año pasado que muchas mujeres no pudieron acudir al encuentro porque sus instituciones o no tenían o no se comprometían a ponerles un transporte adaptado o ponerles un transporte para poder llegar a tiempo. Y que Adisnor, que es una entidad súper pequeña, con un nivel económico súper pequeño, y que tampoco teníamos esa capacidad para que ellas pudieran estar en ese centro. Así que es una de las debilidades que tiene este proyecto, que no cuenta con una subvención nominada para poder trabajar de forma holgada, que siempre estamos tirando de fondos propios de la entidad, del tiempo de profesionales y del no tiempo de profesionales, porque también lo hacemos de forma altruista, Claro. para poder llegar, y porque es necesario. Estamos convencidos de que es necesaria esta actuación. Si hablamos de mujeres y de derecho, no se puede obviar a las mujeres con discapacidad intelectual, que son las más vulnerables. Ahora que hablabas de recursos para este proyecto, ¿qué recursos humanos utilizan de la entidad? Nosotros siempre hemos estado de la mano de un psicólogo clínico, de la trabajadora social, en este caso que soy yo, como directora, y también de agentes de igualdad. Dependiendo de los años hemos podido, y personal voluntario, también con acreditación en igualdad. ¿Qué pasa? Que siempre estamos supeditadas afortunadamente, luego llegan las subvenciones, pero llegan tarde porque al final son competitivas. Entonces tenemos que esperar a ese procedimiento competitivo que nos hace estar temblando hasta ver si tenemos que parar ya el proyecto, podemos seguir. Es bastante complicado, ¿no? Porque es que realmente es un trabajo constante, es un trabajo de coeducación en los diferentes centros, trabajando el empoderamiento y la igualdad entre hombres y mujeres con personas con discapacidad intelectual. Porque la igualdad entre hombres y mujeres no se da, la educación afectivo-sexual no se da.
el empoderamiento de las mujeres no se da, pero es que no lo han dado nunca, ni en las escuelas, ni en los institutos, y mucho menos en los centros de día donde ellas están. Entonces es importante que cuando llega Discontigo ya saben ellas de qué vamos a hablar, ya saben los hombres y las mujeres de que vamos a hablar de género, de que vamos a romper estereotipos, de que vamos a hacer actividades conjuntas. Porque yo he visto a lo largo de esta trayectoria muchos hombres con discapacidad intelectual hipermachistas. Sí, claro. Yo recuerdo una vez tener una trifurca porque teníamos un profesor de arte con las uñas pintadas de negro. Bueno, pues allí se lió un chico hiper con estereotipos muy de carácter asimilados al género, donde los hombres van de esta forma y las mujeres pues se pueden pintar. Azul y rosa, vamos. Exactamente. Y bueno, pues, ¿y cómo era posible? Y llamándole, bueno, pues esto lo que hacen las personas cuando no tienen educación en igualdad de género. Pues esto, pues lo peor es ya luego ridiculizarte, achacar a la homosexualidad como si fuera un insulto, ¿no? etc. También es importante saber que las personas con discapacidad intelectual y también las mujeres con discapacidad intelectual, pues también tienen una identificación de género, ¿vale? Sí. O sea, también nosotros conocemos chicas, trabajamos con ellas que son mujeres orientadas, a lo mejor tienen una orientación sexual más de índole homosexual, ¿no? Y hay que trabajar con ella. Vamos a hablar con claridad, que hay gay, lesbianas, bisexuales, como en todo. Que pudiera existir el caso de que puedan haber algunas personas transexuales. O sea, vamos a ver. Llegar ahí, para ellas son todavía más complicado, claro, todavía. Porque además ahora entramos también en todo ese LGTBIQ+, y que sigue por ahí para allá el abecedario, porque claro, cada vez se porque hay tantas más orientaciones como personas existen en el mundo. ¿Y a quién le molesta? Oiga, señora, a mí cuando hablan yo siempre le digo, pero vamos a pagar más impuestos por esto. Usted ahora va a ir y la lechuga le va a costar más cara porque resulta que hay una persona que se sienta de esta forma. ¿Por qué nos molesta tanto? Claro. Pues en las personas con discapacidad intelectual también existe identidad de género y orientaciones asimiladas a un sexo al otro o bisexuales. Y eso es importante, ¿no? Y eso es importante a veces acompañarlas, porque se sienten mal, porque piensan que eso no puede ser, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros tenemos en nuestra propia entidad una pareja de chicas lesbianas y que viven abiertamente. Claro. Y bueno, pues han tenido que estar pasando y estar soportando diferentes atrocidades. Este no tiene madre, fíjate a Adisnor cómo es. O sea, no, Adisnor permite a las personas con discapacidad intelectual ser lo que quieran ser. Por supuesto. Y trazarse, como todo el mundo, la felicidad que quieran y como quieran. No somos un portador para su bienestar. No somos esos centros antiguos de monjas o de curas o de no sé qué, eclesiásticos, donde vamos a poner límites a la libertad y la expresión de las personas en su identidad, tanto de género como afectiva, ¿no? La libertad de las personas es muy importante. Adisnor es este tipo de entidad que podría entrar en cualquier programa de Radio Guiniguada. Radio Guiniguada tiene una programación amplia, Guadalupe, de programas de corte social, medioambiental. Yo creo que Adisnor podría participar en cada uno de los programas de Radio Guiniguada porque tiene un montón de áreas que cubre y que es muy importante. Pero este programa es de participación ciudadana y aquí estamos hablando de empoderamiento, del empoderamiento de las personas y de las entidades. En este caso, Adisnor defiende un poquito esa lucha que están llevando a cabo todas estas personas que tienen derecho de incidir en nuestras instituciones también, que tienen derecho de que de presentarse en un cabildo, en un gobierno de Canarias, en un ayuntamiento de Galdar, de Las Palmas, de Moya, de donde sea, para decirle a los concejales, miren, las políticas públicas que ustedes están llevando respecto a mi vida no son las adecuadas. Y por eso está aquí Adisnor, porque este es un programa de corte bastante marcado en el empoderamiento respecto a las instituciones. Y a mí me sorprendió mucho que me dijeras que no tienen una nominada para gestionar la entidad, el proyecto. Está tirando con fondos propios que serán muy limitados, me imagino, o me supongo. O sea, totalmente. Totalmente. Y eso limita también. Es que me da la sensación como que cuando hablamos de
cuando más se habla de libertad, cuando más se habla de empoderamiento, es donde menos fondos hay, siempre. Yo no sé si es porque pues, no la interesa. verdad que, bueno, ahora mismo estamos con la tramitación de la convocatoria competitiva que ha salido dentro del área de igualdad y violencia de género. Es verdad que nos sentimos afortunados que en años anteriores hemos contado con esa dotación económica, pero hemos sufrido mucho para poderla atender. Tenemos que competir siempre. Claro. Y muchas veces, pues oye, pues a lo mejor las entidades tienden a repartir, que también es importante, oye, repartir entre las diferentes entidades que nos encontramos. Pero es verdad que en discapacidad intelectual y en el área de igualdad se pueden hacer actividades concretas, 1 mes, 2 meses, pero no hay un proyecto a día de hoy que entre desde enero y se acabe en el mes de diciembre, que además no atienda a su propia población, sino que atienda a toda la población que nos llama por teléfono, Claro. que acudimos a ellos, que además estamos con ellos para incluso aquellos más reticentes a tener esa formación dentro de su centro, pues nos hayan abierto las puertas, hayan visto que Adisnor lo que quiere es ayudar, lo que quiere es hacer las cosas mejor y lo que quiere es que las mujeres con discapacidad intelectual en los centros se encuentren apoyadas, tengan entornos libres de prejuicios. Y por tanto, sí, es una debilidad que tiene Adisnor. Adisnor no dispone de recursos económicos propios para llevar a cabo. No somos tan grandes como cualquier otras entidades que están aquí en Gran Canaria, pero que son de ámbito nacional. Entonces, por eso, bueno, pues desde aquí lo manifestamos, ya lo decimos, en su momento se lo dijimos a la consejera doña Isabel Mena, de que necesitamos una nominada en este caso, y son muchos años trabajando. Ya es hora de confiar de una forma más seria en este proyecto, de las grandes posibilidades. Hay una parte que es dentro del empoderamiento de la mujer con discapacidad, el crear la asociación que represente a estas mujeres, no con Voz de Guadalupe, sino con su propia voz, ¿vale? No con la voz de la presidenta de una entidad, con sus propias voces. Y estamos todavía en paños pequeños, porque recordemos que muchas veces están infantilizadas, invisibilizadas y que no se les deja hablar. Tenemos que pedir permiso a las familias para poderlas llevar a un encuentro de mujeres con discapacidad, ¿vale? A las familias cuando no están incapacitadas judicialmente. Y los centros sucumben a ese protocolo, sabiendo que es ilegal, que si esa persona es mayor de edad, su padre y su madre, ¿vale?, no pintan. Podrán estar informados si ella quiere que esté informado. Claro. Igual que nuestros hijos cuando cumplen 18 años en un centro educativo y no tienen discapacidad. A partir cuando cumplen 18 años se les llama del centro y le dice: a partir de ahora su hijo nos tiene que firmar un papel como que quiere que usted reciba esa información. En ningún momento nos tenemos que molestar por eso. Eso quiere decir que nuestros hijos son más adultos, que a nuestros hijos se les respeta sus derechos. Pues ¿por qué no en las mujeres con discapacidad intelectual? Que tienen que recurrir a los padres para que las dejen ir a los diferentes sitios. Fíjate, es tan importante que nos cuesta encontrar mujeres para que vengan, ¿vale?, a hablar a una entidad, a una emisora como esta, para que vengan preparadas para poder hablar, porque hay que estar con ellas, porque necesita apoyos, para que no se las ridiculice en cualquier emisora de radio, que tienden a infantilizarla. ¿Y a ti qué te gusta, mi niña? Ese es infantilizador. Muchas veces a mí me llamó de la televisión una vez y lo comenté abiertamente, ¿no?, con el presentador. Le dije, es que voy con pies de plomo, porque muchas veces de los programas que muchas veces veo son muy infantilizadores, muy tendentes a la fiesta. Y creo que esto merece un respeto especial y un espacio especial. Y por tanto, no voy a predisponer a estas mujeres o a estas personas a pues ese doble rasero que puede tener la difusión, ¿no? Claro. Hay que ser muy quirúrgicos en este tema, ¿vale? Hay que, para la hora de dar y que ellas puedan, ¿no?, como hacemos nosotros en los spots que hacemos, publicitarios, en las cuñas de radio y demás, es todo muy quirúrgico, porque si no, damos justamente el sentido contrario al que se quiere. Y entonces ridiculizarla forma parte, desgraciadamente hoy en día, lo vemos como la ridiculización, y el bullying está a la orden del día. Ríete tú del otro para quitarle derechos. Y es el sistema que hay establecido. Guadalupe, hemos llegado al final, se nos acabó el tiempo.
Siempre contigo es un gusto hablar sobre todas estas cuestiones porque lo haces con tal pasión que desde luego debería de contagiarse a todas las entidades. Yo no sé si quieres decir algo muy brevemente porque estamos a punto de despedirnos, pero se nos quedan un montón de cosas en el tintero, bueno, como siempre. Así venimos otro día. Sí. Pero sí decirles que tanto a mujeres con discapacidad intelectual, a familiares, a profesionales, que son servicios totalmente gratuitos que nosotros facilitamos, tanto de talleres como de sesiones psicológicas o de asesoramiento social, y que estamos en el 928-896479 y en el 655-521-350. Nos pueden llamar en horario de mañana de 9 a 2 y de 4 a 6 y poder, pues allí cualquier duda, pues estamos encantadísimos de poderles atender. En las redes sociales me imagino que también están y en internet. Facebook, e Instagram. Ahora estamos iniciándonos el TikTok porque hay que estar a la vanguardia. Sí, el TikTok es Estamos importante. en el TikTok y sí, es importante que nos sigan también en nuestra página web, en el de Adisnor, www.adisnor.es. Ahí hay mucha parte de la que nosotros hacemos también difundida en esa página. Así que nada, para servir como siempre. Guadalupe Medina Santana, es directora de Adisnor en la isla de Gran Canaria. Te agradecemos un montón que te hayas desplazado desde ese noreste hasta la capital, hasta nuestra radio, y esperamos y te ofrecemos nuestros micrófonos cada vez que te haga falta y cada vez que lo requieran los usuarios y usuarias de Adisnor, pues a que vengan aquí a la capital, que vengan a la radio comunitaria por excelencia de Canarias a expresar sus sentimientos. Pues sí, Javier, la verdad es que sí, en este programa permite la libertad de expresión, desde luego, y sobre todo eso, el manejo quirúrgico de la información para que llegue a las personas de una forma adecuada. Así que gracias por seguir adelante, la participación es necesaria y traeremos aquí a mujeres para reivindicar esto que yo digo hoy. Gracias a ti. Hay un eco que quiere sonar, una historia que quiere contar, entre voces que quieren cambiar el futuro que está por llegar. Durante años se quiso ocultar la verdad que quería brotar, pero el tiempo vuelve a mostrar que la justicia no se puede callar. Cada paso que busca avanzar va rompiendo barreras al andar. Cada voz que decide hablar abre el camino de la igualdad. Que caminen las voces al sol, que se escuche la misma canción, donde nadie se quede detrás y la igualdad sea algo real. Que se escriba una nueva verdad sin barreras que quieran frenar. Cuando el mundo aprende a escuchar, la justicia comienza a llegar. No hay futuro si queda alguien fuera. No hay justicia si falta cualquiera. Cuando la dignidad quiere crecer, todo empieza de nuevo a nacer. Que caminen las voces al sol, que se escuche la misma canción, donde nadie se quede detrás y la igualdad sea algo real. Que se escriba una nueva verdad sin barreras que quieran frenar. Cuando el mundo aprende a escuchar, la justicia comienza a llegar. Y el mañana empieza a decir que la igualdad quiere vivir.
La igualdad de género no es solo una cuestión de derechos formales, es una cuestión de participación real. El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5 nos recuerda que las mujeres deben tener las mismas oportunidades para decidir, liderar y transformar la sociedad, y eso empieza por garantizar su presencia activa en todos los espacios de participación. Durante mucho tiempo, las mujeres han estado presentes en la vida comunitaria, pero no siempre han tenido el mismo reconocimiento ni la misma capacidad de decisión. Han sostenido redes de cuidado, asociaciones vecinales, iniciativas solidarias y proyectos sociales. Sin embargo, muchas veces su trabajo ha sido invisible o poco valorado. La participación ciudadana con perspectiva de género busca corregir esa desigualdad. Significa abrir espacios donde las mujeres puedan expresar sus propuestas, compartir experiencias y ejercer liderazgo. Significa también reconocer que la igualdad no se logra solo con presencia, sino con influencia real en las decisiones. Cuando las mujeres participan en igualdad, las agendas públicas cambian. Aparecen temas que antes se ignoraban: los cuidados, la conciliación, la violencia de género, la autonomía económica o la corresponsabilidad social. La igualdad de género fortalece la democracia porque amplía las miradas y mejora la calidad de las decisiones colectivas. Construir una sociedad más justa pasa necesariamente por garantizar que las mujeres puedan participar plenamente en la vida social, política y comunitaria, porque la igualdad no es solo un objetivo, es una condición indispensable para el desarrollo sostenible. Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5: Igualdad de género. Y hasta aquí nuestro programa de hoy lunes. Mañana te esperamos nuevamente a las 10 de la mañana en Radio Guiniguada, onda libre y comunitaria. Buen día.